Eterno y buen Dios, que habitas en gloria. Padre, gracias te damos por ser bueno, por ser maravilloso, por ser poderoso, por ser nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque has orquestado la salvación para nosotros. Señor, y al reconocer que somos salvos por gracia, entonces nuestra alma tiene gratitud. Y en medio, Señor, de esa gratitud que hay en nosotros, te exaltamos, adoramos tu precioso nombre, Señor. Gracias porque tú estás en control de todas las cosas. Tú eres el soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Bendícenos en este tiempo, Señor, de la exposición de tu palabra. Ayuda a que nuestra mente y nuestro corazón pueda estar, Señor, atento a recibir lo que tú quieres que sea puesto en nuestra alma y en nuestro corazón. Y que a través, Señor, de esa tu palabra podamos ser edificados. Señor, perdónanos si en algo, Señor, hemos fallado, hemos pecado de pensamiento, Señor, de hecho. Nos acercamos a ti porque hemos creído que tú eres la fuente, Señor, para la limpieza de nuestros pecados. Porque tu palabra dice que la sangre de Cristo nos limpia todo pecado. Entonces, Señor, queremos adorarte y queremos bendecir tu nombre, queremos exponer tu palabra. Pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que pueda traer revelación a nuestros corazones. Padre, te adoramos y bendecimos tu nombre y todos estos favores los pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, es similar, ¿verdad?, a el título de ese canto. ¿Cómo tener paz en medio de la tormenta? Entonces, ese canto, hermanos, ha sido una introducción, ¿verdad?, gloriosa para poder, hermanos, tener este espacio de tiempo y exponer, hermanos, el consejo de la palabra de nuestro Dios. Repito el tema: ¿cómo tener paz en medio de la tormenta? Hermanos, recordemos que la paz, ¿verdad?, es un fruto, ¿verdad? Es una característica del fruto del Espíritu Santo. ¿Quién puede, hermanos, tener paz aún en medio de la tormenta? Bueno, aquel que ha creído en Jesús y ha recibido a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Entonces, aquel que ha hecho esa decisión tiene, hermanos, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo produce paz. Y el mundo, hermanos, tiene una concepción equivocada de lo que es la paz. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos una perspectiva diferente de lo que es tener paz. La paz, hermanos, no es la ausencia de dificultades o de problemas, como el mundo piensa que esa es paz. No tener guerras, no tener problemas, no tener enemigos, eso es vivir en paz. El mundo así piensa. Pero ¿qué dice la Escritura, hermanos, de la paz? Y Jesús expresó, hermanos, que Él iba a dar una paz. Y no una paz como el mundo la da. Esa paz que ofrece Cristo, hermanos, es interna, es en el alma, es en el corazón, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder, hermanos, nosotros tener paz aún en medio de las tormentas? Estamos viviendo, hermanos, un tiempo difícil. Es algo que la palabra del Señor lo ha dicho. Tiempos difíciles, tiempos, hermanos, de dificultad. Estamos viviendo, hermanos, en tiempos peligrosos, ¿verdad? Y cómo en medio de
este desierto, en medio de este mundo por el cual estamos la iglesia, cómo encontrar esa paz, cómo tener paz, aún en medio de un caos. Este mundo está en medio de un caos. El mundo está, hermanos, con miedo, tiene temor, está en zozobra, no hay tranquilidad, hay estrés en las personas, están agobiadas, se sienten frustradas, no encuentran una salida. Pero, hermanos, la iglesia del Señor, aún en medio de tiempos difíciles, estamos llamados, hermanos, a tener paz, vivir en paz. Entonces, amados, ¿cómo tener paz en medio de las tormentas? El Señor, hermanos, permite tormentas en nuestra vida. El Señor permite dificultades en nuestra vida. Porque Él a través de esas tormentas, a través de esas dificultades, a través de los problemas, bueno, nuestra fe dice, hermanos, que tiene que ser probada. Y es ahí donde debemos, hermanos, aflorar o sacar a flote, ¿verdad? Que tenemos la paz de Dios con nosotros, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, Dios está orquestando todo un plan, ¿verdad? Dios tiene un plan. Dios, hermanos, no tiene un plan B. Él ha diseñado un plan y en ese plan orquesta todas las cosas porque Él es el soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y en ese plan que Dios está orquestando, pues ahí estamos la iglesia. Ahí estamos tú y yo como iglesia del Señor. Entonces, nuestro hermano Noel nos ha leído un pasaje, ¿verdad? Ahí en el libro de Mateo. Mateo capítulo 14, ¿verdad? Versículo 22 en adelante. Hermanos, encontramos que hay una historia, ¿verdad? Que nos revela el escritor de Mateo en este libro. Hay una historia, ¿verdad? Donde Jesús envió a sus discípulos a cruzar una tormenta, ¿verdad? Dios permite esas tormentas en nuestra vida, pero a veces también nosotros provocamos, ¿verdad? Que hayan tormentas en nuestra propia vida. Y ejemplo de ello, hermanos, encontramos a Jonás. Jonás se encontró en una tormenta. ¿Por qué? Porque estaba desobedeciendo a Dios. ¿Eh? Entonces, por medio de la desobediencia, por medio de, hermanos, cosas que no logramos a entender, entonces también Dios permite que crucemos tormentas. Los discípulos fueron ordenados por el Señor a ir al otro lado y en medio de esa travesía, hermanos, se encontraron con una tormenta. Pero los discípulos estaban obedeciendo al Señor y aún tuvieron que pasar tormentas. Las tormentas vienen. Las tormentas van a venir a nuestra vida. Las dificultades, las enfermedades. Estamos viviendo en medio de una pandemia y no solamente, hermanos, estamos viviendo nosotros aquí en nuestro país. Esa pandemia, hermanos, es en todo el mundo. El mundo está en un caos. Hay, hermanos, hay dificultades. Los comercios están cerrados, hermanos, y este panorama nos hace pensar y ver que la venida del Señor está cerca, ¿verdad? Esto debe de hacernos visualizar, hermanos, con ojos espirituales, que lo que está escrito se está cumpliendo. Esa profecía del retorno de Cristo a la tierra por segunda vez es eminente. El Señor está por llevar a su pueblo. Bien, entonces, hermanos, podemos ver, ¿verdad? Que, hermanos,
Vamos a ver por lo menos 6 aspectos muy importantes en este pasaje que vamos a ver a la luz de la palabra. Vamos a ver 6 aspectos muy importantes en este pasaje que nos van a ayudar, hermanos, a tener paz en medio de las tormentas. Y podemos, hermanos, enumerarlas y la número 1 es, hermanos, que debemos de estar seguros, convencidos que estamos siendo gobernados por la providencia de Dios. En primer lugar, debemos de reconocer que estamos siendo gobernados por la providencia de Dios. ¿Qué es providencia? Bueno, la providencia, hermanos, es el cuidado y la protección anticipada que Dios tiene, ¿verdad?, para sus criaturas y especialmente para su pueblo. Entonces, en primer lugar, hermanos, dice un canto que nos ponía nuestra hermana Jenny, ¿verdad?, que Dios obra lo que Satanás, cuando Satanás quiere, hermanos, intervenir, Dios usa eso para nuestro bien y es para su gloria, ¿verdad? Él orquesta todas esas dificultades, todas esas tormentas, ¿verdad? Porque, hermanos, en su providencia estamos nosotros como iglesia del Señor, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, hermanos, debemos de darnos cuenta que estamos gobernados por la providencia de Dios. Él tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Él ha, hermanos, diseñado un plan para este mundo, ¿verdad? Él está orquestando todo, llevando, hermanos, todo este sistema, ¿verdad?, hasta nuestra redención, porque la culminación, hermanos, de todo el plan que Dios ha planificado desde la eternidad, porque dice su palabra que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Entonces, en ese plan, en esa providencia de Dios, hermanos, está la iglesia, ¿verdad? Estamos el pueblo del Señor, somos guardados por la mano de nuestro Dios, ¿verdad? Podemos ver en las Sagradas Escrituras a hombres que estuvieron, hermanos, en problemas, en tormentas, en dificultades, pero que la mano de Dios estuvo ahí para sostenerlo y para ayudar. Encontramos en la vida de Daniel, ¿verdad? Daniel tuvo que pasar, hermanos, por aquel foso de leones y Dios pudo guardar aquellos tres siervos, ¿verdad? Dios tenía un propósito y Dios en su soberanía, hermanos, y en su providencia, Él guardó a aquellos hombres para que su nombre fuera glorificado. En la vida de también, hermanos, de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? En el horno de fuego. Mire, Dios en su providencia hizo, hermanos, que aquel fuego no hiciese ningún daño a aquellos hombres que habían confiado en él. El rey había dado un edicto que todo el que no adorara a la estatua iba a ser echado en el horno de fuego. ¿Quién dice podrá librarnos de mi mano? ¿O qué Dios podrá librarnos de mi mano? Y aquellos siervos del Señor pudieron decir, el Dios que adoramos, Él nos guardará y Él hará todo lo posible para que su nombre en medio de todo esto sea glorificado. Amados hermanos, entonces podemos ver en primer lugar, ¿verdad? Debemos de estar convencidos y seguros de que estamos gobernados por la providencia de Dios. Miremos lo que nos dice nuestro pasaje. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Vamos, hermanos, este pasaje del capítulo 14, ¿verdad?, nos narra a unos eventos maravillosos como el que Jesús hizo con aquella multitud. Recordemos que
habían 5 panes y 2 pececillos en las manos de aquella multitud, pero como Dios, hermanos, en su poder y en su providencia de guardar y de cuidar a los suyos, Él hizo la multiplicación de aquellos panes y aquellos peces, porque, hermanos, Él ha tenido misericordia de sus criaturas. Él vio que aquella multitud tenía hambre y hacía 2 días que ellos estaban con Él y que, hermanos, no había pan, no había alimento, y Él hizo ese milagro, hermanos, de sustentarlos y de cuidarlos aún en medio del desierto. Entonces, Jesús enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera. Recordemos, hermanos, que en ese evento, en ese milagro que el Señor ha hecho la multiplicación, sobraron 12 canastas. Ahí estaban los discípulos, cada uno tomó, hermanos, una canasta de aquellos panes y aquellos peces que habían sobrado, y Él les dijo que se fueran al otro lado, ¿verdad? Mientras Él despedía a la multitud. La multitud que estaba despidiendo era aquella que habían comido, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, ¿verdad? Esa multitud Él las está despidiendo. Y dice aquí nuestro pasaje: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Entonces, mis amados hermanos, podemos ver que el Señor, ¿verdad?, hace entrar a sus discípulos en una tormenta, ¿verdad? Él hace que sus discípulos vayan en esa barca y que se encuentren con una dificultad, porque Él, hermanos, está orquestando todo para nuestro bien. Amén. Él está orquestando todas las cosas para nuestro bien. Entonces, los discípulos no estaban en este caso, hermanos, ¿verdad? Actuando haciendo su voluntad. No, estaban actuando en obediencia a lo que Dios les había mandado. Él dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca mientras Él despedía a la multitud. ¿Cuál multitud? Bueno, la que había sido alimentada hace unos instantes cuando Él les hizo sentar sobre la grama o el pasto. Les dijo que se acostaran y Él bendijo aquellos panes y los peces. Y, hermanos, qué maravilloso es el Señor, que tiene cuidado, ¿verdad? Él dice, hermanos, que Él tiene cuidado de las aves, ¿verdad? ¿Por qué se afanan? Nos dice a nosotros, ¿por qué se afanan? ¿Por qué se turban? No han considerado los lirios, ¿verdad? Ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Por qué se afanan? ¿Por qué se turban? Dice, Él tiene cuidado de las aves. ¿No tendrá cuidado de vosotros, que somos sus hijos? Por supuesto que sí, hermano, ¿verdad? En su providencia estamos como iglesia y debemos de saber eso, hermano. Debemos de darnos cuenta, y eso trae paz. El saber que estoy dentro de la providencia de Dios, de sus cuidados, de su protección. Entonces, eso trae paz. Eso trae paz a mi alma. Debe traer paz a su corazón, ¿verdad? El saber que estamos dentro de la providencia del Señor, de sus cuidados. Entonces, amados hermanos, vemos aquí, enseguida hizo Jesús a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él, mire, a la ribera, entre tanto que Él estaba despidiendo a la multitud. Entonces, hermanos, dice el versículo 23, despedida la multitud, ¿verdad? Él estaba despidiendo a la multitud. Él estaba agradeciendo a aquellas gentes, ¿verdad? Por haber estado presente en ese sermón, en ese tiempo de que Él les estaba enseñando la palabra. Recordemos que Él se subió a una barca y desde ahí estaba, hermanos, enseñando a la multitud.
pero luego Él ha ordenado a sus discípulos que vayan al otro lado. Entonces, Dios permite, hermanos, ¿verdad? Y Dios está impulsando a sus discípulos para que puedan pasar el proceso. ¿Cuál era el proceso? Bueno, el pasaje nos narra, hermanos, que una tormenta. En segundo lugar, hermanos, podemos ver, ¿verdad? En cuanto a los aspectos, dije que íbamos a ver 6 aspectos y el primero es estar convencidos de que Él gobierna, ¿verdad? Que Él está gobernando, ¿verdad? Nuestra vida con su providencia. Eso es el primer aspecto. El segundo lugar, hermanos, el segundo aspecto es, hermanos, estamos creciendo en ese plan que Dios está orquestando, ¿verdad? Debemos de estar convencidos que estamos dentro de ese plan de redención, el plan que Dios, hermanos, ha diseñado para el llevar a cabo su obra en este mundo, ¿verdad? Dios, hermanos, ha orquestado y tiene un plan y debemos de estar convencidos nosotros también que estamos dentro de ese plan de Dios, ¿verdad? Debemos de estar seguros que como iglesia estamos dentro de ese plan, pero que también estamos creciendo en ese plan perfecto de Dios, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, darnos cuenta de que estamos siendo gobernados por, hermanos, la providencia del Señor. Y en segundo lugar, darnos cuenta, hermanos, que estamos dentro de ese plan que Dios ha diseñado para su iglesia, para su pueblo, ¿verdad? Bien, entonces, hermanos, dice el versículo 23, despedida la multitud, subió el monte a orar. ¿Quiere? Subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Debemos también, hermanos, en tercer lugar, ¿verdad? Debemos de estar convencidos que estamos siendo fortalecidos por las oraciones del Señor. ¿Quieren? Él está orquestando un plan, Él ha enviado a sus discípulos y Él permite que en medio de esa travesía, hermanos, hay una tormenta. Como igual nosotros, hermanos, ¿verdad? En esta travesía, en este camino hacia el cielo, Dios está, hermanos, permitiendo dificultades, está, hermanos, permitiendo, ha permitido una pandemia, enfermedades, hermanos, dificultades. Estaba viendo, hermanos, que en Guatemala, ya en El Salvador, hay una peste, hermanos, de langostas que se está comiendo, hermanos, los cultivos. Pandemia, pestes, hermanos. Entonces, circunstancias difíciles, hambre, porque esto produce, hermanos, cuando esa langosta se come los cultivos, hay hambre, hay escasez, hay enfermedad, hay problemas. Hermanos, pero lo maravilloso es que nosotros como iglesia debemos de estar convencidos, número uno, que estamos dentro de la providencia de Dios. Número dos, que estamos dentro del plan que Dios ha orquestado para su pueblo, que estamos creciendo en medio de ese plan que Dios ha diseñado para la iglesia y para este mundo, ¿verdad? Entonces, y en tercer lugar, hermanos, vamos a ver, debemos de darnos cuenta que estamos siendo fortalecidos por las oraciones del Señor. Dice que Él envió a sus discípulos, despidió a la multitud, se subió a un monte, hermanos, a orar. El libro de Juan, capítulo 17, hermanos, vamos a esta cita para que miremos, hermanos, cómo es que estamos siendo fortalecidos por medio de la oración. Mire, en el libro de Juan, capítulo 17, y lo tiene ahí, hermanos, mire lo que nos dice, hermanos, San Juan 17, versículo 9.
Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Mire, dice, hermanos, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrece, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y hermanos, dice el versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amados hermanos, Jesús ha subido al monte a orar. Y debemos darnos cuenta, hermanos, que debemos de darnos cuenta, ¿verdad? Que estamos siendo fortalecidos con las oraciones de Jesús dirigidas hacia su Padre. Este capítulo 17 del libro de Juan nos muestra, hermanos, cómo, ¿verdad? Jesús está intercediendo, cómo Jesús, hermano, ora por sus discípulos y ora y también ora por la iglesia, ¿verdad? Él, hermanos, ha pedido al Padre que guarde a los que son suyos. No son del mundo. El mundo los va a aborrecer. En el mundo van a tener aflicción, pero el Señor dice, confiar, yo he vencido. Entonces, mis amados hermanos, en este texto, ¿verdad? De Mateo, nuestro texto inicial, nos damos cuenta, hermanos, que el Señor ha subido al monte a orar por, hermanos, por sus discípulos. Él ha enviado a sus discípulos a cruzar la travesía. Él ha despedido a la multitud, pero él sube, hermanos, él tiene ese tiempo para orar. Él dedica ese espacio de tiempo, hermanos, para pedir por los suyos. Y, hermanos, en este capítulo 17 de Juan nos damos cuenta cómo el Señor intercede por la iglesia, ¿verdad? Él intercede por los suyos. Entonces, podemos enumerar, hermanos, los tres aspectos que hemos visto. En primer lugar, estamos siendo guardados por la providencia de Dios. También estamos creciendo, estamos dentro del plan y estamos creciendo en el plan que Dios tiene, hermanos, para su pueblo. Y en tercer lugar, estoy siendo fortalecido por las oraciones del Señor. Qué precioso es, hermanos, nuestro Dios. Él orquesta todo para nuestro bien, ¿verdad? Dice, hermanos, el libro de Romanos, ¿verdad? Hermanos, Él ha diseñado ese plan y está orquestando todas las cosas, porque todo, hermanos, lo que acontece en nuestra vida, ¿verdad? Es para nuestro bien. Qué maravilloso es el Señor. Él está intercediendo, Él está orando por su iglesia, Él está orando por sus discípulos. Él sabía que los había enviado a una misión y que en medio de esa misión se iban a encontrar con tormentas. Él sabe, hermanos, que la iglesia se va a encontrar con tormentas. Él sabe que nosotros como pueblo del Señor nos vamos a encontrar con dificultades, con enfermedades. Pero, hermanos, lo maravilloso es que tenemos la paz de Dios con nosotros. Y podemos tener paz en medio de las tormentas. El mundo, hermanos, el mundo no tiene paz. Dice hermanos, la palabra del Señor, dice, no hay paz para los impíos, ha dicho el Señor, pero no así con la iglesia, porque la iglesia, aún en medio de las tormentas, puede tener paz. En primer lugar, ¿por qué? Porque sabe que está dentro de la providencia de Dios, y porque sabe que está dentro del plan perfecto de Dios, y porque sabe también que Jesús está fortaleciéndolo a través de sus peticiones hacia el Padre. Él está rogando
ruego que los guardes, ruego que los bendiga, ruego que los santifiques. Él está orando por su pueblo. Hermanos, tenemos un Dios maravilloso. Tenemos, hermanos, a Jesús, que es nuestro intermediario. Porque el Padre está sentado, hermanos, ahí arriba en su gloria. Pero el Hijo está en el mismo lugar. Y él dice que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por su pueblo, por su iglesia. Entonces, mis amados hermanos, versículo 23, despedida la multitud, subió el monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y, dice el 24, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. La barca está siendo azotada. Este mundo está siendo azotado. Y ahí nos encontramos nosotros, en medio de este mundo, como iglesia. Y los azotes que está recibiendo este mundo son evidentes. Hermanos, a nuestros ojos podemos ver cómo se está muriendo, hermanos, la gente, cómo está pereciendo, hermanos, la gente está enferma, está angustiada, no hay paz, no hay contentamiento, no hay alguna salida, no encuentran, hermanos, la forma, y muchos aún no les ha, hermanos, afectado directamente el COVID-19, pero se han muerto de frustración, se han quitado la vida. ¿Por qué? Porque no hay paz. Pero nosotros estamos llamados a tener paz. Hermanos, qué maravilloso. Y es tener la paz de Dios. Es tener la paz de Dios en nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Bien, entonces, hermanos, dice el versículo 24, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Hermanos, el viento contrario, ¿verdad? Habla de, hermanos, de dificultades. Aquella barca se encontró, hermanos, con dificultades, porque el viento que venía era en contra de la trayectoria que ellos tenían para cruzar al otro lado, ¿verdad? El viento era contrario. Hermanos, el enemigo está oponiéndose. El enemigo, hermanos, también está usando estrategias, ¿verdad? Y Dios también, hermanos, está permitiendo todas esas adversidades, todas esas pruebas, todas esas tormentas. ¿Con qué objetivo? Bueno, recordemos que dije que Jonás se encontró en medio de una tormenta, porque que Dios quería, hermanos, corregir, ¿verdad? Corregir en aquel hombre llamado Jonás. Dios estaba permitiendo aquella tormenta para corregir su desobediencia. Pero también Dios permite tormentas en nuestra vida, hermanos, para perfeccionar nuestra fe. Mire, es algo muy diferente. Una cosa es que tú busques estar en la tormenta, pero otra cosa es que Dios permita que tú estés en medio de la tormenta y Él ha prometido estar con nosotros, no abandonarnos, no desampararnos. Hermanos, maravilloso es el Señor. Entonces Él estaba orando por sus discípulos porque Él sabía que ellos iban a entrar, hermanos, en esa tempestad. Ellos iban a entrar en un proceso difícil. Como también Él sabe que en nuestra travesía, hermanos, para llegar al cielo, nos vamos a encontrar con tormentas, nos vamos a encontrar con dificultades, vamos a tener problemas, pero confiemos que estamos en las manos del Señor. En su providencia estamos. Estamos en el plan, hermanos, del Señor que Él lleva a cabo para la redención nuestra. Debemos de estar convencidos de eso. ¿Ven? Entonces, amados hermanos, dice nuestro texto, versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús
vino a ellos andando sobre el mar. ¿Sí? Dice este versículo, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos. Jesús vino a ellos. Jesús no ha dejado solo a sus discípulos. Él subió al monte a rogar, a pedir por sus discípulos. Pero también Jesús va a donde están sus discípulos. En la tormenta, en medio de la tempestad. Jesús va a ellos. Y lo sorprendente es, hermanos, que Jesús está, hermanos, está sobre el mar. ¿Miren? No está abajo de las aguas, no. Jesús está por encima. Y esto nos hace ver, hermanos, que Él tiene el control de todas las cosas. Él está desafiando la gravedad. Jesús tiene el poder para desafiar la gravedad. La gravedad, hermanos, dice, ¿verdad? La ley dice que todo lo que sube, baja por su peso, ¿verdad? Entonces Jesús está desafiando la gravedad al ir por encima, caminando por encima de el agua, por encima de las circunstancias, ¿verdad? Él está por encima de todo, porque Él es el soberano, Él es el rey. Y estamos nosotros dentro de ese plan soberano, de ese rey, que ha, hermanos, ha hecho una mansión gloriosa en el cielo y que ha prometido que donde Él esté, también nosotros estemos. Qué maravilloso es darnos cuenta de eso, hermanos, ¿verdad? Que estamos dentro de ese plan, estamos dentro del proyecto de Dios. Y por eso podemos tener paz. Por eso no podemos, hermanos, entrar en angustia y desesperarnos, porque sabemos que Dios está con nosotros. Bien, entonces, dice el versículo 26, y los discípulos se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Mire, a veces también podemos, hermanos, nosotros, aún sabiendo que estamos dentro del plan, que estamos siendo fortalecidos, podemos también, hermanos, ¿verdad?, a flaquear. Los discípulos en este momento estaban angustiados, estaban dando gritos, ¿verdad? Dicen un fantasma, pero hermanos, lo sorprendente de todo esto es que, mira el versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Entonces, hermanos, en el cuarto aspecto es, hermanos, ¿verdad? El cuarto aspecto, estamos siendo animados por la presencia del Señor. El cuarto aspecto es, estamos siendo animados por la presencia del Señor. Recuerden que Él ha enviado a sus discípulos a estar en el proceso en medio de la tormenta, pero Él va a donde están sus discípulos. Él va a donde está su pueblo. Entonces, en cuarto lugar, estamos viendo, hermanos, que estamos siendo animados por la presencia del Señor. Él fue a donde estaban los discípulos. Él no los dejó solos. Él subió al monte a orar, pero Él se ha encaminado a andar sobre las aguas e ir hacia donde estaban sus discípulos, los cuales Él había comisionado. Hermanos, cuando Dios ha comisionado a cada uno de nosotros, Él, hermanos, hará todo lo posible, ¿verdad? Él tendrá cuidado y Él nos ha enviado y Él nos ha comisionado. Él comisionó a los discípulos y Él sabía que iban a estar en esa tormenta, pero Él hace auto de presencia y su presencia, hermanos, ¿verdad? Ahí trae ánimo, trae consuelo, ¿verdad? Trae fortaleza. No estamos solos, ¿verdad? En medio de la travesía que estamos pasando, en medio de este desierto que estamos caminando, tenemos la presencia del Señor. Tenemos sus oraciones, ¿verdad? En tercer lugar, estamos dentro del plan, estamos convencidos de la providencia del Señor. Y en cuarto lugar, hermanos, recobramos ánimo porque Él está presente. Él hace acto de presencia donde está el problema de sus discípulos. Bien, entonces mire cómo dice, hermanos, este
este versículo 29, él les dijo, perdón, versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, mire, tengan ánimo, no se preocupen, no estén angustiados. Aquí estoy yo con ustedes. Nunca te desampararé, nunca te dejaré. Tengan ánimo. Aquí estoy yo con ustedes. Tengan paz. Tengan ánimo. Recobren ánimo. No tengan miedo. No es un fantasma. ¿Saben qué les digo? Yo soy. Esa frase, hermanos, ¿verdad? Esa frase, los discípulos la conocían. Esa frase, yo soy. Cuando Moisés, hermanos, fue comisionado a libertar al pueblo de la cautividad en Egipto, él, hermanos, dijo, ¿cómo sabrán que tú me enviaste? ¿Cómo sabrán que soy comisionado de parte tuya? Y el Señor le dijo, diles, el gran yo soy, o el yo soy, me ha enviado. Cuando los discípulos escucharon esta frase, yo soy, se dieron cuenta, hermanos, que era Jesús. Se dieron cuenta que era el Señor, que estaba presencialmente con ellos en medio de la tormenta. Estaba haciendo acto de presencia el Señor, aún ellos estando en dificultades, en medio de la tormenta. Entonces, tengan ánimo. Iglesia del Señor, el Señor nos dice, no tengan miedo. Yo estoy con ustedes. Yo estoy orquestando todo esto, porque en mi plan están ustedes. Porque yo estoy orando por ustedes, estoy pidiendo al Padre por ustedes. Y también estoy haciendo acto de presencia en medio de sus problemas. No están solos. Iglesia Maranata, no tengan miedo. No tengamos miedo. El Señor está con nosotros. Si estás pasando problemas, si estás pasando alguna tormenta, alguna dificultad, pues el Señor nos ha mostrado ahorita, ¿verdad? 4 aspectos muy importantes para que tengamos paz en medio de la tormenta. Y en quinto lugar, hermanos, podemos ver que estamos protegidos por su poder. Estamos protegidos por su poder. No estamos protegidos porque nosotros podemos. No, recordemos, somos débiles, somos frágiles, podemos fallar, pero Él nunca falla. Él es el poderoso, Él es el que todo lo sabe y el que está en control de todas las cosas. Entonces, hermanos, estoy protegido por su poder. ¿Cuántos lo creen? ¿Ven? Estamos protegidos por su poder. Mire lo que nos sigue diciendo, hermanos, este pasaje. Pero él enseguida les habló diciendo, ten ánimo, yo soy. Mire, no temáis. Tengan ánimo. No se frustren. Tengan confianza. Yo les he dado mis promesas. Aférrense de esas promesas. Tengan paciencia, no se desesperen. La tormenta va a pasar. Y después de la tormenta, dice el Señor, viene la calma. Después de la tempestad, viene la calma. Hermanos, recobremos ánimo. No desmayemos. El Señor está en medio de nosotros, ¿verdad? Y estamos protegidos por su poder. Bien, entonces dice el versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro a la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo.
comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pero Pedro sabía, hermanos, sabía quién podía salvar. Tú y yo sabemos quién puede salvarnos, porque estamos siendo protegidos por el poder del Señor. Pedro, hermanos, también, un hombre muy aventado, valiente, ¿verdad? Quiso también, hermanos, desafiar la gravedad. Le dijo al Señor que así como él estaba caminando sobre las aguas y le dijo, si eres tú, Señor, si tú eres el que nos ha dicho, el gran yo soy, el yo soy, y eres tú, entonces manda que yo también camine sobre las aguas. Yo quiero experimentar eso. Y el Señor le dijo, ven, ven, Pedro. Y Pedro, hermano, se bajó de la barca y comenzó a desafiar la gravedad y a caminar por encima del agua. Pero algo sucede con Pedro, que al darse cuenta del fuerte viento y al ver las olas fuertes, las olas muy fuertes, tuvo miedo. Tuvo miedo, tuvo temor. Y entonces miremos lo que le dice el Señor. La respuesta del Señor. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, la duda, ¿verdad? La duda, hermanos, trae consecuencias. Pedro comenzó a dudar, comenzó a ver las circunstancias difíciles. Si él hubiera seguido mirando al Señor, puesto los ojos en Jesús, dice la palabra, el autor y consumador de la fe, tal vez las circunstancias no lo hubieran abrumado, pero él tuvo temor. El Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Gran enseñanza para nosotros, gran lección para nosotros. No debemos dudar, hermano. No debemos desconfiar del Señor. Estamos siendo protegidos. Pedro sabía quién podía salvarle. Le dijo, Señor, sálvame, que perezco. Entonces, para ir ya, hermanos, concluyendo, ¿verdad? Dice el versículo 28, entonces él le respondió y dijo, Señor, si eres tú, manda. Bueno, el 29, Pedro comenzó, hermanos, a andar sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, hermanos, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron la barca, se calmó el viento. Hay algo aquí, hermanos, que podemos extraer, ¿verdad? El Señor, hermanos, está para ayudarnos. Pedro invocó el nombre del Señor y él le salvó, ¿verdad? Recordemos que Él es nuestro Salvador. Recordemos que también, hermanos, en sexto lugar, vamos a ver, estamos siendo guiados por su propósito, ¿verdad? Estamos siendo guiados por su propósito. Y aquí, hermanos, vemos en el versículo 33, entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Hay un propósito en esta tormenta, que los discípulos se dieran cuenta, hermanos, que Jesús era verdaderamente el que Él les dijo, yo soy, ¿verdad? Verdaderamente Dios. Y mire, hermano, que había un propósito. Todos comenzaron a adorar al Señor, ¿verdad? Comenzaron a adorar al Señor. Gloria sea al Señor. Ya el fluido eléctrico, ya vino la energía. Entonces, hermanos, qué maravilloso, ¿verdad? Es darnos cuenta
que aún en medio de las tormentas podemos tener paz. Y estamos llamados, hermanos, a no frustrarnos, a no desesperarnos. Estamos llamados a caminar con paciencia. Esta carrera que hemos emprendido, hermanos, Dios está en control de todas las circunstancias. Él ha orquestado que pasemos este año 2020 por esta pandemia. Bueno, Él tiene un propósito. Que los que no le conocen, lleguen a conocerle. Los que ya le conocemos, que nos demos cuenta que su regreso está venido. El retorno de Cristo es eminente, el Señor viene. Hermanos, entonces, que el nombre de Dios sea glorificado en medio de su pueblo. Así que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Sigamos hacia adelante, ¿verdad? Las tormentas no nos pueden opacar, no nos pueden detener. Las tormentas nos hacen avanzar en nuestra fe hacia el blanco perfecto que es Cristo. Dios les bendiga. Y nuestro hermano Noel va a continuar.